La semana pasada estuvo un abogado haciendo un señalamiento sobre la actuación de la oficina de Andino Peña, en el que señalaba que Andino Peña había descontado unos porcentajes a los trabajadores de la construcción de las obras del metro y que no había rendido cuenta de esos fondos que sobrepasan los 100 millones de pesos. Se trataba del fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción. El licenciado César Alcántara, amigo, ha estado aquí, está con nosotros y va a ampliar ese concepto. ¿Qué es el fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción y en qué forma está relacionado con la construcción del metro de Santo Domingo en sus diferentes etapas? Doctor, gracias por estar aquí. Sí, muy buenos días, por darnos la oportunidad de aclarar cualquier concepto que haya sido emitido en la presentación del licenciado Junior Ramírez, presidente de la Convergencia Nacional de Abogados. Discúlpenme quizá el tono de voz, que estoy un poco agripado. Nosotros somos abogados del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El Fondo de Pensiones es una entidad autónoma descentralizada del Estado Dominicano, creada en virtud de la Ley 686. Tiene como finalidad proveer pensiones a los trabajadores de la construcción una vez llegado a su vida útil y ya no pueden seguir trabajando. ¿Cómo se nutre del fondo? Ese fondo se nutre por la especialización del 1% sobre todas las obras que se construyen en el territorio nacional. ¿Todos los constructores tienen que reservar un 1% del sueldo a los trabajadores? No. El 1% del valor de todas las obras. De las obras, del costo general de las obras que se construyen en el territorio nacional, incluyendo las obras del Estado. Y reservar... también las privadas. Claro que sí, por eso el metro está afectado por la ley. ¿Y los trabajadores de la construcción están organizados? Claro que sí. Pero no solamente en el fondo, sino en asociaciones y en federaciones. Y en sindicatos. Porque el Fondo de Pensiones no es un sindicato, es una entidad autónoma descentralizada del Estado Dominicano. ¿Y ese fondo quién lo administra? Lo administra un consejo de administración que lo preside la ministra de Trabajo, la licenciada Maritza Hernández. ¿Dónde está depositado ese fondo? En el Banco de Reservas. ¿Y ese fondo es diferente a la AFP, al Fondo de Pensiones de la Seguridad Social? Claro que sí, es muy diferente. ¿Y por qué no está dentro de eso mismo? Las AFP son empresas comerciales que administran los fondos de pensiones de los empleados que pertenecen a... ¿Ustedes son una AFP de la construcción? No. Las AFP son empresas comerciales que administran los fondos de pensiones de los empleados que pertenecen al régimen contributivo de la Seguridad Social, que se rige por la Ley 8701. ¿Ustedes no pertenecen al régimen contributivo de la Seguridad Social? No, el Fondo de Pensiones pertenece al Sistema de Seguridad Social en virtud del artículo 1 de la Ley 8701, que dice que el Sistema Dominicano de Seguridad Social está integrado por todas las instituciones que de una u otra manera realizan actividades de seguridad social. ¿Quién decide dónde depositar esos dineros? ¿Cómo así? ¿Quién es el consejo que decide en qué banco deben depositar ese dinero del fondo de pensiones? Claro que sí, porque es que el Fondo de Pensiones es una entidad oficial del Estado. Y ya ese fondo de pensiones ha pagado pensiones. Tiene 3.000 pensionados y 5.000 en lista de espera en este momento. Tiene 5.000 en lista de espera. Pero no se le han dado porque no hay fondo. Porque se van pensionando paulatinamente. Todos los años se pensionan 1.000 ya personas. Tenemos una noción clara de lo que es el fondo, de dónde está, quién lo dirige. Pregunta. Sí. ¿Usted como abogado del fondo es un empleado del Estado Dominicano? No, nosotros somos abogados contratados por el Fondo de Pensiones. Bien. Doctor, ahora díganos, ¿qué denunció Junior cuando vino y dijo que hay una retención ilegal? Resulta que en el año pasado, 2013, nosotros interpusimos una querella contra el ingeniero Andino Peña por ante la Dirección de Prevención de la Corrupción, debido al hecho de que el ingeniero ha recibido de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, cerca de más de 100 millones de pesos destinados al Fondo de Pensiones de la Construcción. Lo ha retenido y no lo ha desembolsado. No obstante nuestro requerimiento,
no ha hecho caso a esos requerimientos, procedimos a interponer una querella contra el ingeniero de Andino Peña por desfalco. Pero ¿por qué es desfalco y no irregularidad? Porque la ley establece que cuando si él no reporta lo que tienen que decir dónde está el dinero y no acusarlo precisamente de desfalco. Eso es lo que tipifica el desfalco, el recibir fondos públicos y no, para destinarlo a una finalidad específica y usted no cumplir con lo que manda la ley. Ustedes no saben qué lo destinó él. Precisamente ahí que está el desfalco, porque sí sabemos para qué lo recibió, que fue para entregárselo al fondo de pensiones. Y la ley establece... Entonces ahí era un agente de retención él. Él lo que tenía el deber de entregárselo al fondo. De traspasarlo inmediatamente al fondo de pensiones, porque aduana se lo ha entregado en virtud de la ley del fondo de pensiones. Perdón, aduanas no, Hacienda. Hacienda no desembolsa dinero, sino por concepto de una ley. ¿Y qué posibilidad hay que haya otra ley o otra disposición que anula eso y eso se haga por otra parte? No puede hacerlo, porque no hay leyes secretas. Y con la línea 1 del metro, el ingeniero de Andino Peña cumplió satisfactoriamente. Entonces ese abogado que vino aquí a hacer el requerimiento tiene razón. Bueno, tiene razón hasta tanto el ingeniero de Andino Peña demuestre legalmente por qué ha desviado los fondos o por qué no se ha desapoderado de ellos. Ahora, en cuanto a nosotros, llegamos a un acuerdo de pago y desistimos de nuestra querella. Él tiene un acuerdo de pago con ustedes. Nosotros, que aquí pues está. ¿Cómo él va a pagar esos 100 millones? Él tiene que pagar mensualmente una cantidad y de paso debemos eso decir... Eso deja sin efecto la querella de Junior. En cuanto a nosotros. Pero en cuanto a ustedes, porque el fondo de pensiones... Sí, en cuanto de a los nosotros, trabajadores, sí, o hay otro fondo de pensiones. No, en cuanto a nosotros queda sin efecto. Ya. Ahora, la sociedad civil, en este caso el CONA, puede continuar con su querella. Nosotros desistimos... porque hay que hacer otro acuerdo con la sociedad civil. No sabemos. A nosotros lo que tiene que pagarnos y no ha pagado. Es decir, el acuerdo de pago tiene... que él no ha cumplido tampoco. 5 cuotas vencidas y no ha pagado. Atrasado. Entonces, nosotros le advertimos al ingeniero de Andino Peña que se va a ver de frente... Si no tiene cuarto, doctor, ¿qué hace? No, él tiene que tenerlo porque Hacienda se lo entregó. Él no puede decir que no tiene, porque Hacienda se lo desembolsó para el fondo de pensiones. Entonces no puede decir que no tiene. No, yo pensé que lo había usado en la segunda línea. No puede usarlo para nada. Si lo va a usar, tiene que tener una autorización. Bien. Doctor, nos quedan 2 minutos. Yo quiero dejárselo a usted. ¿Qué usted quiere y qué debe hacer Peña? Bueno, si el ingeniero Andino Peña persiste en su negativa, se va a ver de frente con los trabajadores de la construcción, quienes se lanzarían a las calles a reclamar sus derechos. Pero no tire tanta gente a la calle, que hay demasiado problema. Bueno, es que tiene que cumplir. Pero llévelo a los tribunales, pero tira gente a la calle. Como abogados, nosotros cumplimos con llevarlo a los tribunales. Ahora, los trabajadores no se van a quedar de brazos cruzados. No lo agite, doctor. Nosotros no quisiéramos que de Andino Peña le aporte los primeros muertos al gobierno de Danilo Medina. De no hacerlo, de hacerlo él sería responsable. Eso es lo que hay que hacer. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a todos los constructores, doctor. ¿Cuánto es el pago mensual del acuerdo? 10 millones. No, 5 millones y algo. Usted tiene 5 acuerdos. 5 cuotas atrasadas. Entonces, si él te busca 25, estamos en paz. No, porque es que somos una institución del Estado. Él tiene que cumplir como manda la ley. No somos instituciones privadas. Doctor, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor César Alcántara y Morales, abogado del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción.